Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 5 de ¿qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad? Era entrenado por Kurama y era un prodigio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 5. Naruto y Hinata se encontraban peleando en el claro cerca de la mansión que utilizaban para practicar. Era una batalla de taijutsu puro, pero en sus manos refulgía un brillo azulado, o en el caso de Naruto levemente rojizo, y ambos tenían el Byakugan activo. Sus expresiones eran, en el caso de Hinata, de concentración total y en el caso de Naruto, se le veía calmado, pero intercambiaban golpes y patadas a gran velocidad y los esquivaban con combinación de piruetas. Al menos Hinata los esquivaba así, ya que Naruto apenas y se movía del sitio en que estaba parado, solo movía las manos con palma abierta como es el estilo Hyuga y torcía su torso de vez en cuando para esquivar los ataques de la hojiperla. Hinata golpeaba de todas direcciones y desaparecía en ocasiones para atacar desde otra posición diferente. Las embestidas de ésta se regresaban cada vez más veloces, tanto que sus manos eran prácticamente invisibles, tanto para el ojo humano como para el ojo de los Hyuga. Naruto se vio forzado a retroceder un poco antes de empezar a atacar frontalmente. Entonces fue el turno de Hinata para retroceder y esquivar como podía los ataques del rubio. Su velocidad era tal que tenía que combinar su Byakugan con lo que el Jinchuriki le había enseñado. De predicción de movimientos, estaba tan concentrada en las manos del ojiazul que no se percató de una pequeña saliente en el suelo, la cual la hizo tropezar hacia atrás en el momento preciso en que Naruto enviaba un golpe a su estómago. Al caer esta, Naruto no pudo detener bien su golpe y pasó un poco de largo, precipitándose hacia abajo sobre la heredera Hyuga. Cuando se levantó un poco se encontró sobre Hinata, la cual, que ya estaba un poco colorada por el ejercicio, ahora se veía como un tomate maduro, sin contar con que su respiración era más agitada y los mechones de su cabello caían un poco desordenadamente por su rostro empañados por el sudor. Naruto por su parte solo mostraba una respiración levemente acelerada por el esfuerzo, aunque sus mejillas también se tiñeron de un leve tono rojizo, mientras los dos se quedaron viendo fijamente el uno al otro sin despegar la mirada, como si no hubiera nada más que quisieran volver a ver, y se empezaron a acercar lentamente sin despegar la mirada de los ojos del otro, hasta que sus labios se encontraban a pocos milímetros de distancia. Gritó una sobresaltada Saya al levantarse violentamente de su cama con una expresión de terror y algunas gotas de sudor bordeando su rostro. A la pelinegra le tomó un momento examinar en dónde se encontraba. Era una habitación moderadamente elegante, con un escritorio de caoba, un armario mediano, un par de pinturas en los muros, un ventanal cubierto por cortinas y una cama de 2 plazas en la que ella reposaba. Era la habitación de ella en la residencia del Otokage que se encontraba tras la torre del mismo. Esta era una casa bastante más modesta que la que poseían en Konoha, de hecho se parecía a la residencia original que Naruto construyó allí, ya que, a pesar de la opinión de los aldeanos de que Naruto se merecía una casa digna de un Kage, este insistió en que se construyera de esta manera. Además él no pasaría tanto tiempo ahí como para querer causarles molestias por algo como eso. Una vez normalizó su respiración sintió un alivio indescriptible, y empezó a reír. Un sueño. Solo fue un sueño. Ja 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 ja, un estúpido sueño, repitió con voz risueña y casi volviéndose a dormir, casi. Debo volver de inmediato, dijo de repente levantándose a la velocidad del rayo hacia la puerta mientras recogía sus cosas de la entrada y salía de inmediato a la calle. Se había tumbado sobre la cama, sin cambiarse de ropa o algo parecido, solo se quitó la capa y el equipo extra que llevaba, para dormir unas horas y partir de inmediato en cuanto recuperara la energía que gastó durante el viaje. Al salir se topó con un genin de unos 12 años y cabello color marrón corto y desordenado que estaba esperándola por orden del consejo. Saya-sama, le dijo este con una leve reverencia, estoy aquí para informarle que el ejército guerrero salió de la aldea como usted ordenó a las 12 en punto de la noche en dirección a Konoha, explicó respetuosamente. Gracias Kazu, le contestó esta con una sonrisa. Disculpe Saya-sama, le llamo algo dudoso, pero ¿qué fue aquel grito de hace un momento? Inquirió un tanto curioso el muchacho. Un mal presagio, le contestó en tono serio que hizo que el pequeño se preocupara, uno muy malo, pero ahora mismo parte en dirección a Konoha para asegurarme de que no se vuelva realidad jamás. Terminó en tono de amenaza mientras se ajustaba la capa y se retiraba a gran velocidad a la entrada de la aldea. Wow, Saya-sama es increíble. Dijo el joven muy impresionado mientras observaba a la Kunoichi retirarse, antes de partir a sus trabajos diarios.
Ya en la entrada de la aldea, Saya mandó al diablo cualquier tipo de precaución que tuvo cuando inició el viaje, trazó los sellos y gritó: Iraisin no Jutsu. De inmediato comenzó a desplazarse a una velocidad imposible de seguir para cualquier humano, incluso ella tenía que activar su Sharingan para poder desplazarse con comodidad, ya que sus sentidos no eran tan agudos como los de su maestro, que no requería tanto de los ojos para guiarse. Al moverse con esa técnica, al cabo de unos minutos alcanzó al grupo de guerreros, que viajaban a una velocidad considerable, y se colocó al frente junto a Tayuya y Sasame. ¿Pero qué diablos?, preguntó de pelirroja al ver aparecer de la nada a la Uchiha. Saya, ¿eres tú? Creí que Naruto te prohibió usar esa técnica para viajes, por la cantidad de chakra que consumirías solo para desplazarte, inquirió el comandante del ejército de Oto. Él sugirió que no la usara, le corrigió la morena con cierto aire de vergüenza, pero nunca me lo prohibió. Aún así, comentó la Ojikase, tú tomas hasta sus más leves insinuaciones como si fueran una ley. ¿Qué te alentó a no hacerle caso esta vez?, preguntó un tanto curioso. Su orden fue regresar antes de 3 días y. Pues, bueno, no me gustaría decepcionarlo, jejejeje, dijo nerviosa la ojinegra. Y no tiene nada que ver con que cierto peliazul de ojos blancos esté ahora con Naruto a solas haciendo quién sabe qué, tanteó el líder de los guerreros con voz pícara, observando atenta como a la sobreviviente Uchiha se le subían los colores al rostro. ¿Quieres los detalles de la misión, Shono Tayuya?, le preguntó ya fastidiada y negándose a ver de frente a la pelirroja. Sasame ya nos contó los que dijeron en la reunión, le contestó esta señalando a la Fuma que las seguía de cerca. Lo que aún no me queda claro es cómo exactamente piensa Naruto derrotar a 2000 ninjas sin tener que matar a nadie, agregó preocupada. ¿Dudas de él?, le preguntó la pelinegra de manera casual, pero sabía que esa era la pregunta más seria que podía formular a cualquiera. La vista de Tayuya se dirigió a la Uchiha con intensidad, indignación e incluso furia. Yo no dije eso y no me lo oirás decir nunca, le espetó, es solo que no esperaras que escuche algo como eso y no esté preocupada. Después de todo también fue mi maestro, le aclaró. ¿Tiene al menos algún plan?, preguntó Sasame preocupada. A pesar de que el rubio nunca hubiera sido derrotado, no siempre salía en buena condición de sus batallas, de hecho en muchos salió más muerto que vivo. Él siempre tiene un plan, aseguró la kunoichi de pelo negro. Bueno, casi, agregó en tono de derrota al sentir las suspicaces miradas de las otras dos sobre ella. Estos solo suspiraron. Lo que quiero saber, aclaró la Ojikase, es si ahora estás segura de que tiene la más mínima idea de cómo va a salir bien de esto, le preguntó la pelirroja un tanto molesta. Desarrolló una nueva técnica, les explicó la Uchiha, con ella puede incapacitar sin matar de un golpe, planea usarla junto con los clones para inhabilitar al ejército enemigo antes de que se den cuenta, y luego se encargará de Pain. ¿Y qué está haciendo ahora Naruto-sama?, preguntó la Fuma un tanto curiosa. La técnica aún no está perfeccionada, les explico, él está entrenando para perfeccionarla hasta el día de la batalla con ayuda de Hinata-chan, dijo lo último con los dientes apretados y un severo instinto asesino irradiando de ella. Las dos kunoichis suspiraron con cansancio ante la actitud de la morena, a pesar de que no podía evitar sentir cierta empatía hacia su manera de pensar. En aquel momento se acordó de la pesadilla y con un nos vemos después adelantó al grupo y se perdió de la vista. Las dos kunoichis de Oto observaron el punto por el que desapareció, se regresaron a ver un momento con la misma expresión de seriedad antes de acelerar la velocidad. Los árboles del bosque parecían un manchón verde hasta para sus ojos, pero ella era totalmente invisible para cualquiera que hubiera tratado de seguirla. Esto tenía claro un inconveniente, sentía como la combinación del Iraisin no Jutsu, el Sharingan y una pequeña cantidad de chakra enviada para agudizar sus sentidos y su percepción del ambiente le estaban pasando factura. Sus reservas de chakra, pese a ser inmensas gracias a su entrenamiento, eran limitadas, solo podía abusar así de su chakra si es que recibiendo ayuda de su sensei, pero él no se encontraba a medio camino para restituir sus reservas de chakra, así que optó por descansar unos minutos, antes de que su chakra fuera tan bajo que ni siquiera pudiera pelear de ser preciso, y luego seguir con el viaje a su velocidad normal. Se detuvo de golpe cerciorándose que no hubiera alguien cerca que la detectara. Irónicamente paró justo sobre la cabeza de la estatua Madara Uchiha en el Valle del Fin. Tuvo un breve flash al recordar haber visto a su primo, si eran primos, aunque lejanos, todos los Uchiha son familia de alguna forma, en aquel lugar. Al recordar esto se concentró un poco en revisar la base del lugar, y ahí seguía, parecía no haber movido desde que ella partió el día anterior.
Se quedó observándolo un momento, parecía estar tomando muy en serio su reflexión, esto hizo que la morena por un momento sonriera satisfecha, al parecer su maestro logró dejar una impresión fuerte solo con unos minutos ya que el moreno parecía estar frente al más grande dilema que haya tenido jamás. Sin que se percatara de su presencia, se alejó lo más sigilosamente posible hasta internarse en el bosque, una vez ahí retomó su camino. En los terrenos de la mansión Namikaze Uzumaki, se encontraron centenares de rubios peleando entre sí, en sus ojos se veían claramente el Byakugan activo y en sus manos un resplandor azulado, aunque de vez en cuando refulgía de rojo o dorado, entre los cientos de rubios también destacaban una docena de chicas de cabello negro azulado con las mismas características de ataque, excepto que su chakra solo era azul, estas solo peleaban contra los rubios. Por doquier se veían batallas de taijutsu puro en la que si alguno lograba dar un golpe en el estómago de su oponente, que es donde se conecta el sistema central de chakra, este desaparecía, cada vez que alguno desaparecía las batallas entre los otros se hacían más severas ya que todos aprendían de la derrota de ese, en medio de las luchas se desarrollaba una increíblemente feroz, al menos 30 estaban reunidos contra uno solo, el cual no los dejaba acercarse, pero estos tampoco le daban tregua para que pudiera darles el golpe definitivo, cada vez que estaba cerca de desaparecer alguno otro lo cubría, pero de vez en cuando en un descubierto lograba eliminar a alguno. Solo que cada vez que los eliminaba a otros cercanos, debían llegar a tomar su lugar, de este modo se emulaba una batalla contra un ejército real, solo peleaba a la vez con un número capaz de rodearlo por completo. Finalmente tras varias horas de pelea todos parecían agotados, en especial el Naruto original que estaba apoyado sobre su rodilla respirando entrecortadamente con la mirada en el suelo, ya solo quedaban 20 que peleaba contra él, 4 que peleaban contra la Hinata original y un par sueltos que peleaban entre sí, los que rodeaban al original se acercaron con cautela para cortarle las salidas, formaron un perímetro alrededor suyo, y al estar a 3 metros de distancia este alzó la mirada con una media sonrisa, ante la cual los otros intentaron dar un paso atrás en retirada pero ya fue muy tarde. Rápidamente un manto de chakra dorado lo cubrió, era muy leve pero se sentía bastante poderoso, antes de que dieran un paso hacia atrás para tomar distancia, formó un kaiten y los mandó a todos a volar, aprovechó el tiempo que tardaban en caer para concentrarse. Lo que le quedaba de chakra en todo su cuerpo y con gran velocidad, saltó entre dos de los que aún no caían y los pateó a ambos con una doble patada, al hacerlo el chakra que los formaba salió expulsado como una ventisca de dentro suyo tras lo cual desaparecieron. Hizo lo mismo con alrededor de una docena antes de que cayeran, pero no pudo mantener más su velocidad y volvió a caer de rodillas y con sus manos apoyadas en el suelo. Tras un instante para normalizar su respiración se levantó de nuevo, los demás no se habían acercado por precaución, el rubio se estaba cansando rápidamente no solo por su batalla, sino porque cada minuto le llegaba el cansancio y recuerdos de otras batallas y de otros clones derrotados. De estas había sacado la habilidad de lograr el golpe de paz canalizando chakra a través de sus pies con una patada, pero eso no volvería a resultar por lo que decidió arriesgar todo en un ataque sorpresa. Se lanzó contra el clon que estaba más cerca, tratando de golpear el centro de su red de chakra, este detuvo su mano sujetando sus muñecas, pero Naruto no detuvo su avance, sino que aprovechó el agarre de este para agarrarlo del brazo y para atraer al clon. Lo suficiente de golpe impactarlo con un rodillazo en el estómago con el que lo hizo desaparecer, se lanzó a través de la columna de humo que el clon dejó contra los que estaban detrás de este que ya lo esperaban, gracias a su Byakugan no podía sorprenderlos, ambos le lanzaron un golpe directo, Naruto solo sujetó las muñecas de estos como el clon había hecho con él pero a diferencia del clon él no detuvo el golpe, sino que se dirigió el golpe de cada uno hacia el otro. Naruto regresó a ver a los 5 que quedaban, las memorias de los demás clones le dieron a entender que ya solo quedaban estos y uno con el que Hinata estaba luchando. Sin previo aviso dos embistieron contra él intentando darle un doble golpe a la vez en su estómago, el tiro hacia atrás torciendo su torso, casi perpendicularmente, posicionó sus manos en el suelo tras de sí como apoyo y le dio impulso a sus piernas para patear a ambos clones a la vez haciéndolos desaparecer al tiempo que recuperaba su postura de pie. Volvió su vista a los 3 que quedaban, 2 se mantenían cerca y uno apartado, regresó a ver a los 2, concentró chakra en sus palmas y lo lanzado de golpe, provocando que ambos fueron lanzados hacia atrás, antes de que cayeran se posicionó entre ambos y de un fuerte doble codazo los hizo desaparecer. Parece que solo quedamos tú y yo, le comentó el clon que quedaba.
No, dijo Naruto al tiempo que desapareció e inmediatamente después el clon desaparecía y con Naruto se encontraba parado en el lugar donde este había estado con un apenas visible resplandor de chakra azul en su mano. Ahora solo quedamos ella y yo, concluyó. Una vez dicho esto se dirigió al lugar donde el último de sus clones había desaparecido. En el camino no pudo evitar notar que cierta anomalía se estaba produciendo en el uso de sus clones. El estrés mental que sentía ahora era mínimo, de hecho era casi inexistente comparado con cuando aprendió el jutsu. Además su cuerpo empezaba a moldear el chakra para crear la técnica antes de realizar los sellos. Incluso creía haber sentido los clones aparecer antes de juntar sus manos. Que el cansancio fuera menor era normal, pues había usado ese jutsu tantas veces que su cuerpo y su mente debían haber terminado por acostumbrarse, pero era posible que su cuerpo también se hubiera acostumbrado a canalizar el chakra en esa forma que ahora lo hiciera por sí. Solo debía cerciorarse, pero lo haría después. Se detuvo de sus pensamientos y avance al encontrar a una extremadamente cansada Hinata recostada sobre la hierba respirando con dificultad, por lo que recordaba ella y sus clones lograron acabar con 6 docenas de sus clones. De hecho ella acabó con una docena sin ayuda. ¿Tan pronto descansas, Hinata-chan?, le preguntó divertido el rubio Ojipela, ya que todavía tenía el Byakugan activo, a la morena. Solo recuperaba el aliento antes de continuar, le contestó esta mientras se levantaba intentando aparentar que no le había afectado. Lo hacía bien salvo que su respiración, pulso y otros factores que el rubio podía percibir gracias al Byakugan delataban que estaba verdaderamente exhausta. Entonces continuamos, le dijo el Jinchuriki al tiempo que se colocaba en posición de lucha y Hinata lo emulaba activando su Byakugan. Era obvio que aún esto le estaba costando mucho trabajo. Naruto no se encontraba mucho mejor, apenas había tenido unos minutos para recuperarse y con eso solo contaba con el 10% de su energía, pero él ya estaba acostumbrado y disimulaba mejor su cansancio. No se molestó en conducir chakra a sus manos, esto lo cansaría innecesariamente por el momento, solo gastaría chakra en el momento de dar el golpe. Supuso que Hinata pensaba lo mismo porque tampoco la vio enviar chakra a sus manos. Ambos se movieron rápidamente en dirección a su contrario y atacaron con una serie de patadas y golpes, pero ya que ninguno era definitivo, no canalizaban su chakra en ellos, tras mantenerse en un mismo lugar dando y bloqueando sus golpes. Pie de Hinata y forzarla a caer. Antes de perder el equilibrio ella también barrió la pierna de Naruto y sujetó y entrelazó sus brazos con los de él inmovilizándolos a ambos y cayendo uno sobre la otra. Creo que es un empate, Naruto-kun, dijo la Hyuga ya sin su Byakugan activo, la respiración cortada y un gran sonrojo al notar la cercanía del rubio. Veremos, le dijo este simplemente mientras cerraba los ojos un momento. A continuación se sintió una leve expulsión de chakra. La Hyuga iba a preguntarle por esto al rubio cuando abrió los ojos y notó que eran nuevamente de ese cielo azul que le nublaba por completa las ideas, y así se quedó hasta que sintió que alguien le tocaba la nariz. Regresó a ver y se topó con otro rubio en cuclillas frente a ellos. Creo que gane, le dijo el rubio que estaba sobre ella, porque de ser un combate real, él te hubiera atacado. ¿Cómo? Atinó a preguntar a la Hyuga confundida. Créeme que yo estoy tan confundido como tú, le contestó el clon antes de desaparecer. Pero parece que es un efecto secundario de usar una técnica más de 1.000.000 de veces, como le he hecho yo con esto, continuó explicando el original. Además, como el moldeo de chakra para esta técnica no es lo complejo sino la cantidad de chakra que utiliza, mi cuerpo simplemente la ha asimilado. O al menos eso es lo que creo, concluyó. Impresionante, susurró la Ojipela. Sí, ¿verdad?, comentó el Ojiazul con una sonrisa zorruna. Naruto-kun, disculpa, pero podrías, le dijo la morena un tanto dudosa, al notar la comprometedora posición en la que continuaban. ¿Qué pasa, Hinata-chan?, preguntó confundido el contenedor del Kyuubi, hasta que, ¿pero qué demonios creen que están haciendo ustedes dos?, preguntó una iracunda Saya que acababa de toparse con su pesadilla versión real y solo atinaba a reaccionar con ira. Al instante los dos se separaron, uno por la sorpresa y el otro por la vergüenza. Saya-chan, dijo el rubio con jovialidad. Sin notar el instinto asesino que irradiaba su estudiante en esos momentos, aunque este era dirigido más hacia una nerviosa y avergonzada Hyuga que hacia él. No te esperábamos sino hasta mañana, comentó algo confundido pero feliz por la presencia de la joven. Eso veo, dijo la Uchiha mordazmente, mientras le dirigía una mirada asesina a la Ojipela que solo atinó a reír nerviosamente. De todas formas, interrumpió el rubio mucho más serio, ¿cuál fue su reacción?
Sabía que no le negarían apoyo, pero también sabía que dadas las circunstancias, no se quedarían precisamente tranquilos. Querían mandar a todos los ninjas de la aldea, le dijo sin darle importancia, pero al ver la expresión de preocupación del rubio aclaró, pero les dije que usted solo requirió a los guerreros disponibles, al final accedieron a solo enviar a los guerreros, pero también algunos de sus ninjas, terminó. Esto no me gusta, dijo el rubio mientras se paseaba nerviosamente, dejaran la aldea muy desprotegida sin sus mejores shinobis. La aldea estará bien, le aseguró la Uchiha, aún para las otras naciones ninjas la reconstrucción de Otogakure no Sato es solo un rumor, solo la conocen los clientes y mercaderes de la zona ya que todos los poblados ninjas del lugar están concentrados en la aldea, y gracias a la información de los clanes y familias provenientes de otros lugares hemos podido mantenerla aislada de las grandes aldeas, argumentó la morena, al ver cómo el rubio no se calmaba agregado, además Tayuya, Jiraiya-sama, Hinata-chan, yo e incluso tú mismo, todos nos encargamos de entrenarlos por algún periodo para que transmitieran esos conocimientos entre las futuras generaciones. La aldea del sonido es capaz de cuidarse por sí misma. Tú el Otokage te encargaste de que así fuera, añadió con orgullo, y en el último de los casos tiene el kunai para llamarte si es que algo sucede. Tienes razón, admitió el rubio tras considerar todo un instante y sintiéndose algo avergonzado de sí mismo. Ellos habían confiado en él y lo menos que podía hacer era confiar en que ellos podían cuidarse y proteger su aldea. Estarán bien, a propósito, agregó en tono más relajado dirigiéndose a las dos usuarias de Doujutsu, he revisado los alrededores de la mansión y parece que solo han limpiado la casa principal. Ambas chicas se quedaron de piedra. Era verdad que el período en que el rubio y la Uchiha se fueron para entrenar a Hinata se encargó de la limpieza de la casa y Tayuya del cuidado del jardín que la bordeaba, no podía entrar al jardín central sin Naruto, y cuando regresaron Saya se encargó de la casa, pero la mansión era demasiado grande para arreglarla toda, solo el rubio podía tanto crear clones como para acabar con el trabajo en apenas una mísera hora. De hecho él se encargaba de esto como un pequeño entrenamiento cada mes, solo que no lo había hecho recientemente porque no había estado en la mansión. No se preocupen, no es un regaño, les aseguró al ver sus expresiones que le causaron una leve risa, es solo que tendremos visitas y creo que será mejor arreglar un poco el lugar, ¿no les parece? Descansaremos un momento ya que nosotros acabamos de entrenar y tú acabas de realizar un viaje que normalmente llevaría una semana en día y medio. Ambas asintieron agradecidas y siguieron al rubio al interior de la mansión que más tarde tendrían que arreglar en su totalidad, pero eso no les preocupaba tanto. De camino Saya se acercaba a Hinata. ¿Qué tal los resultados del entrenamiento? Le preguntó, porque estuvieron entrenando, ¿cierto? Agregó algo sospechoso. Claro que creías. Se defendió la Hyuga. La Uchiha la miró de forma mordaz antes de que agregara, fue muy bien, le aseguro, de hecho el golpe es perfecto, y logró aplicarlo de diferentes formas con la misma efectividad. Al ver que la Uchiha no entendía del todo se explicó, el golpe debía darse con la palma de la mano, pero Naruto-kun puede realizar el golpe de paz ya sea con su puño, su palma, con una patada, sus codos o sus rodillas, yo solo soy capaz de hacerlo con las manos y pies, dijo un tanto decepcionada. No está nada mal, la animó la morena, pese a todo estas dos eran grandes amigas, como Ino y Sakura. ¿O creías que podrías superar a Naruto-sama? Le cuestionó divertida. Ante esto la Hyuga levantó la vista irritante. La tarde y noche de este día transcurrieron tranquilamente. Al día siguiente sería hora de encontrarse con Sasuke. Antes de partir a su encuentro envió una nota con uno de sus sapos al campo de entrenamiento donde se reuniría con sus compañeros para avisar que no iría por encontrarse mal del estómago otra vez. No quiso pensar en otra excusa, además esa era más creíble de lo que parecía y le serviría por un día. La razón, según los recuerdos de su clon, Sakura había estado renuente los últimos 2 días y Kakashi lo había notado pero no daba con él porque se sentía un ambiente tenso entre ella y Naruto. Así que seguramente interpretarían esto como una excusa para evitar roces. Luego de entregar la nota se fue con Saya y le dijo algo que solo ella pudo escuchar. Esta se sorprendió por un momento pero luego reemplazó su expresión por una de gravedad y desapareció del lugar dejando a un impávido Naruto que solo tomó su equipo, el cual consistía de su chaleco de combate negro un poco abierto, lo que permitía ver un tanto sus pectorales y los músculos de los brazos ya que no usaba camisa o buzo por debajo de este. Por encima se cubría con una capa de viaje negra con capucha y llevaba la máscara de zorro en su bolsa, solo que esta máscara era como un antifaz, ya que solo cubría la parte superior de su rostro, y partió.
En la cabeza de la estatua de Madara Uchiha se encontraba el último superviviente de este clan, bueno al menos el último conocido, observando atentamente el sol que estaba próximo al cenit. Había dejado de meditar su decisión hacia unas horas y decidió subir a esperar a que el rubio llegara para informarle de la misma. Llegó el mediodía y sin previo aviso una figura cubierta por un manto negro se posesionó sobre la estatua de Shodaime Okage. Así que viniste, dijo el moreno con su tono habitual. Como dije que lo haría, contestó el Jinchuriki sin inmutarse. ¿Tienes una respuesta? Desde luego, impaciente como siempre, se burló el moreno. No tiene caso andarse con rodeos, cuando el ejército de la lluvia está a menos de 2 días de arrasar con Konoha, le espetó. Obviamente el Uchiha no se esperaba que el rubio tuviera esa información porque su semblante se volvió sombrío. ¿Konoha sabe del ataque? Preguntó de inmediato. No, ellos no saben nada, le aseguró el Jinchuriki, pero eso no viene al caso, lo importante es si aceptas la oferta que te ofrecí. De aceptar daré las respuestas a tus preguntas y obtendrás tu preciada venganza. Deja de jugar Naruto, le espetó el ojigris incrédulo, tú no puedes ofrecerme al consejo, no tienes ese poder, aseveró con seguridad, y respecto a lo que sepas y como lo sepas es irrelevante para mí. El ojiazul suspiró con cierto pesar, ¿debo interpretar eso como un no? Preguntó intuyendo la respuesta. Por supuesto que es un no, pero ya que estás tan interesado en ayudarme a capturarte para entregarte a Akatsuki y podremos irnos de este lugar, le dijo el moreno con frialdad. ¿Lo haces de esta forma para ganar puntos con Akatsuki o para evitar la destrucción de Konoha? Preguntó el contenedor del Kyuubi con calma, pero el cómo respondiera esta pregunta definiría muchas cosas. Creí que ya había quedado claro que no me importaba esta aldea, escupió el Uchiha. Tal vez no, argumentó el rubio, pero si no te importa deberías dejar que la destruyeran y así de una vez te llevarías a los ancianos. ¿No era esa la razón de todo esto?, especuló el ojiazul. No necesito de esta estupidez para lograrlo, acabaré con los ancianos por mi propia cuenta, le dijo el moreno con frialdad. Si ya terminaste de decir estupideces prepárate, le advirtió tomando posición de ataque, pero se paró en seco cuando el rubio levantó una mano indicándole que esperara, aunque él mismo no entendió por qué lo obedeció. Ya no quiere del apoyo de Akatsuki, aún considera la supervivencia de la aldea, contaba el rubio con los ojos cerrados reflexivamente mientras el moreno volvía a impacientarse ya que el rubio actuaba como si estuviera solo, y por último según lo que me contaron parece que si ha meditado profundamente sobre mi oferta, son 3 puntos a favor. Creo que se ha hecho merecedor a saber la verdad, pero en vista de que no acepto por las buenas, tendré que obligarlo a escuchar a la mala. Concluyó pensativamente, hablando para sí mismo. Basta de tonterías. Repuso el Uchiha ya harto de la actitud del rubio y listo para lanzarse a acabar con él cuando este volvió a hablar y se detuvo para escuchar lo último que diría. No es necesario que vengas, yo me acercaré, le dijo con calma, además no tendría caso porque ya cometiste el peor error de todos, subestimar a tu oponente, le reprendió al tiempo que abría los ojos y dejaba ver unas orbes de color blanco platinado. Sasuke solo podía relacionar unos ojos así con el Byakugan, pero antes de poder asimilar cualquier cosa el rubio ya había desaparecido y se encontraba frente a él. Lo siguiente que sintió fue un potente impacto en su abdomen y que su poder lo abandonaba de inmediato mientras caía de frente por la falta de energía. Sintió como el rubio lo sostenido antes de caer y lo acomodaba sobre su hombro para llevárselo. Como tiene, mejor no gastes energía hablando, le recomendó el rubio cuyos ojos volvieron a ser azules. Le prometía a Itachi que de darse el peor escenario haría lo que juzgarase mejor tanto para ti como para la aldea y creo que esto es lo más que puedo hacer. Ante estas palabras Sasuke se quedó mudo y decidió esperar a escuchar la explicación del rubio, además no podía hacer nada más, estaba inmóvil. Saya ya ha dispuesto de unas horas, comentó para sí mismo, supongo que ahora debe estar de regreso, y sin explicar nada al confundido Uchiha trazó un sello y ambos desaparecieron de la vista. Pese al tirón que sintió de arrepentimiento, el Uchiha ya estaba bastante confundido y cansado como para marearse con el viaje, pero sospechaba que le pasaría factura más tarde. Se detuvo frente a la ya bien conocida barda tras la que se encontraba la entrada a la casa del rubio. Este no hizo ningún tipo de ceremonia al entrar, pero la expresión de su ex compañero dejaba claro que de haber podido se le hubiera caído la quijada al piso. Pasó de todo y se dirigieron a una de las torres, la torre este. Para ser más precisos, en ese lugar se encontró la entrada a unos calabozos subterráneos. No eran extensos, pero el rubio consideró en ponerlos como una precaución por si acaso. Estos se encontraban bajo cada una de las torres.
Una vez aquí dejo a Sasuke apoyado contra un árbol y avanzaba a la trampilla que daba acceso a los calabozos, Saya-chan. Grito al interior del lugar, tras unos momentos se escuchan unos pasos y de la misma salió una hermosa pelinegra con brillantes ojos color onix. ¿Quién es ella? Interrogó el Uchiha desde el suelo pese a que el solo preguntarla causaba un inmenso cansancio. La morena examinó al pelinegro con la mirada un momento y dedujo lo que pasó. Adivinaré, dijo con calma, él se rehusó y usted lo trajo a la fuerza, ¿no es verdad, Naruto-sama? Naruto simplemente ascendió, pero el Uchiha solo abrió los ojos con sorpresa. ¿Naruto-sama? ¿Desde cuándo alguien se dirigió con ese respeto al doge? Permíteme presentarte a tu prima, Saya Uchiha, le dijo con un leve tono teatral Naruto, mientras el moreno lo miraba como si estuviera loco y comenzaba a pensar que así era, y si no la reconoces seguro reconocerás esto. Hizo una señal a Saya con un movimiento de cabeza y este avanzó hasta quedar frente al moreno, pestañeó y le mostró una mirada escarlata que él reconocía muy bien, el Sharingan, la herencia de sangre de los Uchiha, no podía estar más conmocionado, pero fue sacado de estas cavilaciones por el rubio. Te dije que la venganza de los Uchiha se quedaría en manos de los Uchiha, le recordó, y así será. Dime, ¿aún tienes intenciones de atacarme o ya te sientes motivado a escuchar lo que tengo que decirte? Preguntó seriamente al moreno, quien solo lo miró inquisitivamente y profundamente antes de asentir, pues todo empezó hace 10 años, comenzó a relatar el rubio. Tras relatar lo ocurrido en el encuentro con Itachi, cómo adquirió sus doujutsus y mostrárselos, su trato con el tercero, el origen de aquella misteriosa mansión y cómo había decidido ocultar su poder, al principio por Saya y luego solo por costumbre, habían pasado unas 2 horas. Evito mencionar lo referente a la aldea del sonido y otras cosas que ya le revelaría más adelante, por ahora solo le hablo acerca de lo que debía tener dudas. Al finalizar Sasuke lo tomó muy bien. Ridículo, opinó con su típico tono de superioridad. Saya y Naruto solo suspiraron ante el escepticismo del moreno. Pese a las pruebas que le ofrecían, Naruto sospechaba que lo que no podía aceptar era que al final no solo él mismo fuera mucho más fuerte que el moreno, sino haber sido engañado por su actuación. Una cosa era Itachi, pero haber caído en la farsa del dobe era inaceptable para su orgullo. Pero más lo fue cuando una bofetada cruzó su rostro y fue levantado de una solapa de su ropa con gran facilidad por una molesta Uchiha que se le quedó viendo fijamente con su ahora rojo mirar. Ese estúpido orgullo fue el que acabó con nuestro clan, le dijo claramente. Si quieres repetir el mismo error, te aseguro que antes de que eso te mate lo haré yo, le advirtió. Es suficiente, Saya-chan, la tranquilizó el rubio y al instante esta soltó suavemente a su primo que casi rebota contra el suelo. Me disculpo por eso, parece que se le pegó un poco de mi impulsividad, jejejeje, se excusó nervioso el Jinchuriki, pero se sorprendió al toparse con la normalmente inexpresiva mirada del moreno que ahora irradiaba furia y rencor. ¿Tú lo supiste todo el tiempo y jamás me lo dijiste?, inquirió el ojinegro con voz monocorde pero fría. Así es, contestó este sin inmutarse. Si quieres odiarme por cumplir la voluntad de tu hermano, por mí no hay ningún problema. ¿La voluntad de Itachi?, repitió incrédulo el pelinegro. Él deseaba que tú lo mataras como expiación por lo que hizo, explicó el Jinchuriki, y tú sabes muy bien que es cierto, le recalcó antes de que su interlocutor pudiera protestar. Era verdad, eso le quedó muy claro. Itachi había decidido morir en manos de su hermano la noche en que asesinó a sus padres. HMPH, eres un fraude dobe, comentó el Uchiha con una media sonrisa. Con todo tu poder hubieras salvado la vida de muchos, pero prefieres esconderte y protegerte a ti mismo como un rata cobarde. ¿Cómo te atreves? Le espetó a la pelinegra que se acercaba al moreno para volver a golpearlo, pero fue frenada por el brazo de Naruto que le impidió el paso. Si es lo que piensas de mí está bien, le dijo el rubio con total indiferencia hacia sus insultos, pero considerando que aún ahora tiendes a equivocarte tanto como cuando tenías 4 años, tu definición de mí no es que sea muy de fiar, ¿no te parece? Le comentario, ahora a lo que vinimos, aún rechazas la oferta que te hice antes. Sasuke se quedó un momento pensando antes de decir. ¿Y si todavía me rehusara?, preguntó. Entonces deberías hacer lo que prometí a tu hermano y matarte para que ya no le hagas daño a nadie, le dijo con total naturalidad y una frialdad que el mismo Sasuke envidiaría. Supongo que no tengo otra opción, se quejó el moreno. Acepto. Buena decisión, opinó el rubio con calma mientras se acercaba y colocaba la palma de su mano sobre el Uchiha y empezaba a traspasarle un poco de su chakra. Con esto te podrás mover, le explicó. Un minuto después este se estaba levantando. Ahora sígueme, le pidió mientras se daba la vuelta y se dirigía a las mazmorras.
El moreno lo siguió, pero antes de entrar fue detenido por la pelinegra. Solo te advertiré esto una vez, comenzó el moreno con tono calmo y frío, no te metas en mi camino, terminó mientras regresaba a ver a su prima. Pon su Sharingan activo para enfrentar el de ella. No, dijo ella simplemente, yo soy la que te advierte. Sé exactamente todo lo que has hecho desde esa noche, y no confío en ti, le dijo directamente sin alterar en lo más mínimo su expresión, dame una razón para desconfiar de ti y te mataré antes de que tengas tiempo de lamentarlo, terminó de advertirle activando su Mangekyo Sharingan y mirando a Sasuke de modo amenazante. La sorpresa de Uchiha al ver aquellos ojos fue suficiente como para que no replicara nada, y solo pudo preguntarse cuán poderosos podían ser en realidad aquellos dos, mientras seguía a la morena que se internaba en unos oscuros pasadizos de piedra, iluminados solo por una antorcha que portaba Naruto en esos momentos, hasta llegar a una sección de celdas en la que el rubio los esperaba. ¿Qué hacemos aquí?, interroga al moreno. Te dije que te daría algo a cambio de que aceptaras la oferta y siempre cumplo con mi palabra, le contestó el rubio tranquilamente, aunque sus ojos refulgían con un brillo particular que el Uchiha no recordaba haber visto antes. Como respuesta a la interrogante expresión del moreno, solo le lanzó una mirada significativa a las celdas delante suyo para que las observara. En ellas se podían apreciar 3 figuras. Pero, si estos son, dijo impresionado el Uchiha, pero fue cortado por uno de los confinados. ¿Qué creen que hacen, chiquillos? Les aseguro que pagarán por esto. Gritó iracundo, los otros dos solo observaban expectantes aunque no expresaban miedo. ¿Y exactamente quién nos lo hará pagar a Danzo?, preguntó el rubio Jinchuriki mientras se colocaba a la altura del audito con su Mangekyo Sharingan activo. La única que no se sorprenderá en absoluto con esto fue Saya, penetrando con la mirada al que fuera el superior de raíz sin que éste se percatara, enterándose de cada uno de sus recuerdos. ¿Acaso los hombres o espías que tienes en Konoha, la arena y la nube, casi todos tus subordinados ya fueron derrotados sin la más mínima dificultad aquí mismo en Konoha a manos de la muchacha que te trajo aquí, y sin ti los demás no representan nada? ¿Por qué? Porque tú mismo los convertiste en tus marionetas, y sin ti jalando los hilos y dando órdenes no pueden hacer nada. ¿Por qué nos haces esto, Uzumaki?, preguntó el anciano ex compañero de Sarutobi. Pese a las preguntas que tenían ambos ancianos sobre demasiadas cosas, la experiencia les decía que lo más relevante ahora no era los ojos del rubio o el lugar donde si no estaban la negociación. Nosotros no te hemos hecho nada. Qué curioso, opinó el rubio. Itachi me dijo algo parecido la noche en que cumplió con su pequeño encargo. Al decir estas palabras los 3 se estremecieron visiblemente, empezaban a entender de qué iba todo. Al notar a los Uchiha detrás de él, reconocieron a Sasuke y era obvio que la chica que los capturó era una Uchiha porque tenía el Sharingan. Esto no es para nada tu asunto, me dijo la noche en que pagó con la sangre de su familia por la paz de Konoha, acabo de decir con una frialdad que hizo estremecer a las personas tras la reja frente a él. No tenemos idea de lo que hablas, afirmó la anciana encontrando una seguridad que no sentía, y que hubiera resultado bastante creíble de no ser porque las personas frente a ella ya estaban enteradas de todo. Por favor no se molesten en decir nada, les pidieron el rubio tranquilamente, esto no es un juicio o un interrogatorio, esto es simplemente su ejecución, así que las palabras sobran, les explico con calma, pero se podía distinguir, aunque trataba de aparentarla, tristeza en su mirada. Lo que hicimos era necesario para el bienestar de Konoha. No tienen derecho a juzgarnos. Gritó nuevamente Danzo. No me digas, comentó pasivamente el rubio mientras lo miraba profundamente con sus todavía escarlatas ojos, eso incluye planear una revolución para hacerte con el poder, y no te molestes en decir nada, le advirtió cuando notó su intención de protestar nuevamente. Como ya te dije, esto solo es tu ejecución. Si te preguntas cómo lo sé, pues, como respuesta señaló sus ojos, en este momento sé cada pensamiento que ha pasado por tu retorcida mente, y esto es insignificante al lado de lo que te mereces. En cuanto a ustedes, dijo dirigiéndose a los otros dos que le regresaron una mirada casi desafiante, han sido cómplices en muchas más cosas, pero aún así lamento que las cosas tomaran esta dirección. Si les sirve de consuelo harán aquello que también dicen que hacen, proteger a Konoha, solo que esta vez se sacrificarán ustedes y no otros en su lugar. Les explico con calma, parece una excusa terrible para justificar una muerte, ¿no? Les preguntó el rubio de manera retórica, pero es la apropiada para ustedes que siempre la usaron para justificar el derramamiento de sangre. ¿Cómo ayudar a nuestra muerte a Konoha?, preguntó el viejo un tanto resignado, ante la sorpresa de todos menos del rubio.
Ustedes y Konoha no están conscientes de ello, pero el ejército de la aldea de la lluvia se encuentra en estos territorios con Pain al frente listos para destruirla. Entonces nos asesinas para que no te entreguemos a ellos. Le reclama Danzo. En absoluto, le corrigió el rubio, yo planeo pelear contra ellos pero no puedo darme el lujo de que toda Konoha me descubra, así que los atacaré en secreto. El punto aquí es que para evitar futuros conflictos con un enemigo al que no quiero matar, convenció al joven Uchiha, aquí presente, de abandonar en su proyecto de destruir Konoha y volver a ella, el precio son sus cabezas. ¿Cómo pretende pelear contra todo un ejército sin el apoyo de la aldea? Esta vez fue Sasuke el que preguntó, ya que tras esa declaración la expresión de todos, salvo la de Saya otra vez, fue de estupefacción. Tengo mis medios, ya lo verás, le aseguro, y con una mirada significativa hacia el líder de Raíz agregado, de hecho creo que alguien ya se ha percatado de eso, ¿no es verdad, Danzo? Según vi en tus recuerdos tras la muerte del tercero, revisaste todos sus documentos esperando encontrar algo que te sirviera para tus planos futuros y te topaste con mi archivo. Tras esta declaración Danzo solo tragó saliva sonoramente, ahora ya era seguro lo que empezó a sospechar hace unos momentos, y era cierto también que el muchacho frente a él era el ninja de confianza del tercero. ¿De qué está hablando este muchacho, Danzo? Preguntó severamente a la anciana Koharu. Es verdad, tras la muerte de Sarutobi registré sus archivos, y me encontré con uno, reservado solo para que él escribiera y leyera, que era bastante interesante, confesó sin remordimiento alguno. Ahora parecía ridículo preocupación por lo que opinaran los otros dos, pese a no tener datos relevantes sobre el ninja al que hacía referencia. Se trataba de un ninja al servicio directo del Hokage y del cual solo Sarutobi tenía conocimiento. La sorpresa se vio reflejada en los rostros varios de los presentes, y el director de Raíz esperó un momento antes de continuar con su relación. El archivo no contenía muchos detalles, solo breves rasgos de las misiones realizadas, explicó, como el rango, resultado, enemigos involucrados y las fechas. Estas fueron las más importantes, ya que empezaron tras lo ocurrido con los Uchiha, incluso llega a sospechar que Itachi era aquel ninja, debido al calibre de ninja al que se refería el informe. ¿A qué te refieres?, interrogó el anciano. Dijiste que solo habían datos generales. El ninja del informe realizó exitosamente 17 misiones de rango B, 162 misiones de rango A y 415 de rango S y tipo Ambu combinados en menos de 6 años, le explico ante la atónita mirada de todos, de nuevo exceptuando a Saya, exterminó a más de 1000 Kenin, incluso habían algunas misiones con calcificaciones S debido a que su dificultad excedía la normativa. Sarutobi lo denominó en el archivo con el alias de Kage, puesto que sería el único shinobi aparte de un líder de aldea capaz de cargar con el nombre en clave de sombra. Terminó de contar, esperó un momento sosteniendo la mirada del rubio que no se había inmutado en lo más mínimo durante todo el resumen. Me di cuenta de que ese informe solo era una copia de uno más detallado, uno que debes tener tú, ¿verdad? Preguntó regresando a ver al rubio. Sí, así es, pero el mío no es muy diferente del que tenía el Sandaime, aseguró este con una expresión indiferente en su rostro. Estoy seguro que son un poco diferentes, le contradijo Danzo. Después de algunas páginas se notaba también la cooperación de una ayudante, dijo regresando a ver a la Uchiha mientras terminaba de atar los cabos sueltos, pero lo primordial fue un descuido que tuvo el anciano al escribir. Esto llamó la atención de todos, incluso Naruto levantó levemente una ceja, al parecer tomaba ciertas anotaciones personales de vez en cuando. La edad de seguro lo volvió muy sentimental, en muchas se refería a ti como el ángel protector de Konohagakure Sato, y en una escribió un gran arrepentimiento de su vida al permitir que 2 niños de 8 años hicieran misiones de asesinato. Los ojos de Naruto se abrieron levemente ante esta información. Escribir eso fue un error, pero está claro que el tercero no esperaba que alguien fuera a atar cabos con solo esa información, y tenía razón. Si Danzo hubiera sabido desde antes que todo esto, habría tomado medidas. Ahora que lo pensaba, él le ordenó a Saya que dejara los documentos de Danzo a la vista para que los Ambu, que seguramente revisarían el lugar más tarde, los encontraran, pero no tenía idea de que su archivo se encontraba entre esos. Sabía perfectamente que alguien más perspicaz se daría cuenta si revisara aquellas notas, y ni qué decir del informe que él guardaba. Ese traía datos suficientes como para que cualquiera lo descubriera si tenía también el informe del tercero para verificarlos. Bueno, ahora ya no tenía caso preocuparse de eso, ya que seguramente aquellos archivos a estas alturas ya debían estar en manos de Tsunade, así que volvió su atención a los confinados. Debes sentirte como un idiota por no haberte dado cuenta antes para poder aprovecharte, ¿verdad?
Comentó el Jinchuriki sin cambiar de expresión. Danzo solo lo miró con furia. Naruto lo interpreta como un sí a su manera. Ahora ya no importa nada de esto, al menos no para ustedes, declaró con voz monocorde. Lo que vayas a hacer hazlo rápido, Sasuke, esta es mi casa y no permito torturas, solo dales una muerte rápida. Terminó dirigiéndose a Uchiha mientras se retiraba con un semblante de derrota. Saya lo seguía mientras se retiraba. Se merecen sufrir por lo que le hicieron a mi clan, opinó, pero al toparse con la mirada del rubio, que le decía de una manera muda que no se rebajara a ese nivel, solo ascendiendo, luego le dirigió la mirada a la superviviente femenina de su familia. ¿A dónde vas?, le preguntó curioso al notar que también se retiraba. ¿No te quedarás a vengar la sangre de tu familia? La sed de poder y su orgullo fue lo que los llevó a la destrucción, declaró esta con frialdad. En lo que a mí concierne, el clan Uchiha mató a mi familia, le dijo sin inmutarse pero con una furia muda, expresándose a través de sus brillantes ojos azabache. Si quieres matarlos adelante, pero solo conseguirás tener un vacío en el lugar que ahora está ocupado por tu odio, un vacío que te consumirá poco a poco, le aviso con frialdad. Naruto-sama tal vez te haya concedido esto y tal vez crea que es lo justo, pero eso no significa que él lo apruebe o mucho menos que le agrade, le aseguro con firmeza, solo lo hace para que entiendas de una maldita vez que estás en un error y solo entenderás que esto, agregó señalando a los 3 recluidos que solo podían presenciar expectantes como su tiempo se terminaba, no es lo que quieres hasta que lo hayas obtenido. Terminó bastante molesta. Entonces no te importa lo que hicieron, le reclamó el pelinegro furioso. Una de las primeras cosas que aprendí de Naruto-sama es que cada quien es autor y redactor de su propio destino, le dijo con voz clara. Ellos morirán por las decisiones que tomaron y cuyas consecuencias han regresado en forma de tu espada. Tú los matarás porque decidiste que la venganza fuera tu objetivo, y en respuesta a tu pregunta, claro que me importa y quiero que paguen, por eso los traje aquí, pero yo decidí que no serían mis manos las que les quitaran la vida, le explico con gravedad antes de darle la espalda y retirarse, no sin antes dirigirles una última mirada a los cautivos, esta vez llena de lástima. El rencor que la había estado molestando desde que supo la verdad había desaparecido hace mucho gracias a las personas que la ayudaron a superar su dolor. En el fondo solo esperaba que con esto su primo pudiera empezar a eliminar su propio resentimiento, o este finalmente lo eliminaría a él. Una vez solo el Uchiha reflexionó sobre las palabras de su congénere, nunca había dudado en seguir el camino del vengador que creía debía ser, pero ella, que había sufrido la misma pérdida, había tomado decisiones contrarias y por lo que se veía era una persona diferente de él. Incluso era respetuoso con Naruto. A pesar de todo, ella consiguió volverse tan fuerte como para haber obtenido venganza y no la tomó, ni siquiera tuvo que vender su alma a la oscuridad como hizo él para obtener poder. Definitivamente aún tenía mucho que aprender, pero ahora ya había llegado demasiado lejos como para retratarse de su venganza. Con lentitud desenfundó su katana al tiempo que regresaba a ver las siluetas de los que lo arrojaron a la oscuridad. No, ahora lo entendía, él mismo se arrojó en ese camino, ya no podía cambiar lo que hizo, solo cambiar su futuro, pero para eso debía enterrar su pasado. Se dirigió a los ancianos del consejo con la hoja de su katana, refulgiendo a causa del flujo de chakra que enviaba por ella, y se detuvo frente a sus futuras víctimas. El único ojo de Danzo expresaba temor a pesar de intentar ocultarlo, y las miradas de los antiguos compañeros del tercero mostraban resignación pero increíblemente tranquilidad, como si hubieran estado esperando ese día desde hace mucho, tal vez no en esas circunstancias, pero sabían que sucedería. En las afueras de la prisión se encontraban esperando alumna y maestro a que el Uchiha terminara con lo que lo había atado al odio por tantos años de una vez, y con la esperanza de que eso bastara para que empezara de nuevo. Tras un momento, se escuchó desde el interior de la prisión. Saya solo parpadeó un par de veces como señal de incomodidad. Naruto permaneció impávido. Y luego ya no se escuchó nada hasta que hicieron eco los pasos de Uchiha acercarse y lo vieron salir por la trampilla. Parece ser que Danzo fue el único que no pudo partir con dignidad, comentó el rubio como quien comenta el clima que hace. El moreno solo se acercó. ¿Y ahora qué?, pregunta el moreno. Tan pronto estás desorientado, primito, se burló la ojinegra. Yo creí que tardarías más en sentir el vacío de propósito. Basta, Saya, le avisó el rubio con seriedad, esta paró al instante. Ahora necesito prepararme para la guerra, le explico, y ya que tú estuviste ahí necesito que me digas lo que sabes, dijo dirigiéndose a su ahora nuevamente compañero y nuevo aliado. En ese momento Sasuke palideció, acababa de darse cuenta de algo que olvidó por completo debido a las sorpresas de las últimas horas. Pensó y de golpe miró al cielo buscando una respuesta.
Los otros dos estaban algo preocupados por las reacciones del moreno, el rubio solo atinó a pensar que algo muy malo estaba pasando. Y como era costumbre estaba en lo correcto. Las dos, murmuró finalmente. Sasuke, dime qué ocurre. Exigió el rubio. El ataque a Konoha, dijo en voz baja, bastante pálida, será en 2 horas. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.